Hola a todos, yo soy Tauro Moon. Para aquellos que no me conozcáis, en este canal hablamos de tarot, espiritualidad y astrología. Hoy concretamente os traigo un vídeo que combina ambas cosas, el tarot y la astrología, aunque realmente más bien es una lectura de tarot. No necesitáis saber astrología para esta lectura, aunque si sabéis va a ser muchísimo mejor y vais a poder complementarla. Esta lectura es una lectura general famosa conocida como la rueda astrológica que os compartiré por aquí. Y esta lectura es una lectura de 12 cartas, ¿vale? Donde puedes ver tu año, por así decirlo. Normalmente se hace para ver un año, el año astrológico. Normalmente, pues como la astrología se recomienda hacerla cerca de tu cumpleaños o en tu cumpleaños, ya que rige 12 meses a partir de tu cumpleaños. Es decir, si tu cumpleaños es el 3 de marzo, pues esta lectura va a ver del 3 de marzo del año en el que estás al 3 de marzo del año siguiente. Imagínate que tu cumpleaños es el 1 de septiembre, pues esta rueda va a leer del 1 de septiembre del 2025 al 1 de septiembre del 2026. Así es como suele funcionar, aunque también podéis leer 6 meses o podéis codificarla como queráis, pero más o menos la podéis utilizar así. Y es una lectura que sirve para ver todas las áreas de vuestra vida, ya que esta lectura rige las 12 casas astrológicas y cada casa astrológica es un área de nuestra vida. Por ejemplo, la casa 2 va a regir lo material, el dinero, la economía, los bienes. Por lo tanto, la carta que haya en esa casa o en esa posición va a representar cómo va a estar tu economía ese año. No os preocupéis porque ahora os voy a poner un ejemplo de cómo leer esta lectura y recuerdo, aquí os dejo el nombre de cada posición. La casa 1 va a regir el yo, mi personalidad, va a regir cómo voy a estar yo durante ese año, el nivel de autoestima, por ejemplo, sobre todo, nos va a hablar de mi mundo interno. Eso va a representar la carta número 1, la casa 1. La segunda posición va a ser para la economía, los bienes, los recursos materiales. La casa 3 va a tener que ver con toda la comunicación, los viajes cortos, los hermanos, los primos y las relaciones más cotidianas o estudios pequeños, estudios primarios. La posición 4, la casa 4, esto sirve tanto si estáis aprendiendo astrología como si estáis aprendiendo tarot, porque os va a servir. La casa 4 o la posición 4 en este caso nos va a hablar de la familia, las raíces, ¿vale? El hogar. La casa 5 va a tener que ver con los hijos, la creatividad, el romance y el noviazgo. La casa 6 va a tener que ver con la rutina, el trabajo, el cómo me desenvuelvo, la salud. La casa 7 va a tener que ver con los contratos, los socios, los negocios y con el matrimonio o relaciones más estables o más duraderas. La casa 8 va a tener que ver con la sexualidad, las herencias y la transformación y la catarsis. La posición 9 va a tener que ver con los estudios superiores, estudios más importantes, viajes al extranjero, viajes más largos y tu filosofía de vida y tus creencias. La casa 10 va a tener que ver con tu vocación, tu carrera profesional, tu imagen pública, tu éxito durante ese año. La posición 11 va a tener que ver con los grupos grandes, el colectivo y sobre todo las amistades. Y la casa 12 va a tener que ver cómo vas a estar a nivel espiritual, ¿vale? Sobre todo va a regir todo lo espiritual, también rige los enemigos, las cosas ocultas, pero sobre todo también cómo vas a estar al plano espiritual. Y bueno, ahora os voy a poner un ejemplo a continuación que vamos a interpretar aquí y ahora. Así colocaríamos nuestra lectura de la rueda astrológica, como veis, en círculo. Y no he dicho antes, pues se puede añadir una carta en el medio de todo que nos hable de la energía general de todos, como un resumen de la carta del año, por así decirlo. Yo lo llamo la carta del año, la carta que te va a acompañar, la energía general, ¿vale? De todo ese año. Lo dicho, lo podéis hacer de 12 meses, de si mi cumpleaños es el 1 de septiembre, pues la hago el 1 de septiembre del 2025 hasta el 1 de septiembre de 2026. Aunque también la podéis hacer en inicios de año o realmente en cualquier momento. Va a regir 12 meses o 6 meses también si le decís a las cartas, en vez de 12 meses queréis 6 meses. También la podréis hacer así. Pero para que sepáis que comúnmente se conoce como la rueda astrológica y se suele hacer pues en tu cumpleaños, es lo más común de esta lectura. ¿Vale? Así que vamos a empezar, voy a ir explicándoos paso por paso, casa por casa. Así que bueno, tenemos la casa 1 que va a empezar aquí, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así todo el círculo. También tenéis que saber que muchas personas sacan otra rueda por encima de esta, que es como la evolución de cada carta, ¿vale? Pero bueno, eso es algo más avanzado que, bueno, si controláis más el tarot os recomiendo hacer, si no, podéis hacer esta lectura que es bastante completa y no es tan complicada. Incluso para un nivel principiante intermedio estaría bien esta lectura general.
No necesitáis saber astrología para hacer esta lectura, pero es verdad que si sabéis un poco os va a ayudar a entenderla muchísimo mejor. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a empezar por la posición 1, que será esta de aquí, la casa 1. Como os he dicho antes, habla de la personalidad, del yo. Básicamente nos va a hablar de cómo voy a estar yo ese año, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel mental, mi autoestima. Con el 10 de copas vemos que es un año que voy a estar, vamos, estupendamente, que voy a estar feliz, que voy a estar con metas, con objetivos, con sueños, ¿vale? Que no voy a perder esa ilusión y esa esperanza a pesar de los desafíos que vamos a ir viendo que van ocurriendo, ¿vale? La siguiente carta, la posición 2, vemos que es el loco. La casa 2, la posición 2, nos va a hablar de la economía, recursos, bienes materiales. Con el loco vemos que es un año que a nivel material muy estable no vamos a estar. Va a ser un año de subes y bajas económicos, de no estar muy preocupados por la economía, de incluso poder ser un poco irresponsable en esta área de nuestra vida. También puede indicar nuevos inicios en lo económico, ¿vale? Entonces aquí podemos cogernos al significado que más nos vaya según nuestra vida, nuestro contexto. La posición 3 nos va a hablar de relaciones cotidianas, viajes cortos, estudios cotidianos, estudios cortos también, estudios primarios. El 3 de bastos nos habla de una expansión, es un año bueno para expandir estas relaciones con primos, hermanos, vecinos, que es lo que nos habla el 3 de bastos, la posición 3. También es un buen año para emprender viajes cortos, para empezar un pequeño estudio. Es un año para expandir esa área, para iniciar cosas también en esa área. Luego en la posición 4 tenemos el 6 de espadas. En la casa 4, posición 4, nos va a hablar de la familia, del hogar, de las raíces. Con el 6 de espadas vemos que en esta área nos vamos a sentir un poco quizás desplazados de nuestra familia o que nos vamos a independizar, por ejemplo, nos vamos a trasladar, a mover, que puede haber algún traslado de alguien de la familia, algún movimiento, alguna transición. Va a ser en el área familiar quizás un poco un aire apagado, entristecido, pero siempre en búsqueda de algo mejor. Con el 6 de espadas transiciona de aguas turbulentas a aguas más tranquilas. También puede ser un momento de dejar atrás creencias, a dejar atrás nuestras raíces, ¿vale? Por eso también podría verse con el 6, aquí 6 de espadas en la casa 4. En la posición 5 tenemos el caballo de copas. La casa 5 nos va a hablar de hijos, romances, noviazgos, juegos de azar. Con este caballo de copas nos habla de que para el noviazgo conocer personas nuevas va a ser un año positivo, es decir, es posible que podamos conocer a alguien nuevo si es que estamos interesados en conocer a alguien nuevo. En temas de embarazo incluso también nos puede hablar de algo positivo, no es necesario que hable de embarazo, pero sí que puede haber una energía a favor de fertilidad con este caballo de copas, una buena relación con los hijos, con la pareja, con este caballo de copas, un año creativo también. En la casa 5 también nos habla de la creatividad, la diversión, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este caballo de copas. Luego en la posición 6 tenemos trabajo, rutina, salud, la forma en la que trabajamos, más que nuestra carrera profesional, que la veremos con la posición 10. La casa 6, posición 6, nos va a hablar de esta área y con la rueda de fortuna ya nos indica cambios, movimiento y que va a ser un área que va a estar en transformación y que no va a estar parada durante todo el año, ¿vale? Nuestra rutina no va a ser una rutina estable, no va a ser una rutina de todos los días hacer lo mismo, va a estar muy cambiante, podemos tener subes y bajas, también en el trabajo, cambios laborales, incluso también, ¿vale? En esta área. Pasamos a la posición 7, el 10 de oros que tenemos por aquí. La casa 7, posición 7, nos va a hablar de el matrimonio, relaciones más serias, relaciones más estables y socios. Es un buen año con el 10 de oros, por ejemplo, para firmar contratos con socios. Vemos que estamos bien acompañados si tenemos algún socios, empleados, lo que sea. Es una buena carta, una buena señal. También para el matrimonio o relaciones más estables nos habla de que esa estabilidad va a seguir con nosotros, ¿vale? Un momento muy estable en pareja o en socios también. Luego seguimos con la casa 8 que tenemos aquí en la posición 8, el 4 de oros. Nos habla de la sexualidad, nos habla de la transformación, en este caso también las herencias. Vemos que vamos a estar muy aferrados a los cambios. Vemos que estos cambios que pueden estar sucediendo en algunas áreas, como hemos visto, no vamos a estar muy abiertos. Nos va a costar afrontar un poquito esos cambios, vamos a estar un poco reacios a llegar a afrontarlos. Nos va a costar soltar las cosas viejas para abrirnos a los nuevos cambios, ¿vale? También puede ser que estemos poco abiertos también a las personas en esta carta, el 4 de oros,
un aire un poco reservado o misterioso también. Seguimos con la siguiente posición, la posición 9, casa 9, nos va a hablar de estudios superiores, viajes. Con el 3 de copas es un buen momento, otra vez un 3 para expandirnos en el área de los viajes, en el área de los estudios, igual que hemos visto antes. Esto se complementa, lo podríamos estar uniendo. Un buen año para expandirnos en estas áreas, incluso en grupo, ¿vale? Para viajar en grupo, para estudiar en grupo, es un buen momento también. ¿Vale? Entonces, si la persona nos preguntase, ¿este año es bueno que empiece a estudiar la oposición de no sé qué? Hemos visto que claramente es un sí, ¿vale? Y es un buen año para expandir esa área, incluso también para viajar. ¿Ves que este año me entra alguien nuevo? Pues con este caballo de copas en el área del romance, pues vemos que es posible que aquí entre alguien nuevo también. ¿Cómo me ves en el área laboral? Pues vemos que con desafíos y la economía un poco inestable. Incluso vamos a ver ahora la posición 10, que tiene que ver con la vocación, con la reputación, con mi carrera profesional. Con el caballo de espadas nos habla de un momento tenso, complicado, conflictivo, cambio de carrera, cambio de dirección en el ámbito laboral, conflicto, tenso, un poco hay un aire tenso en esa área de nuestra vida, ¿vale? Que pueden haber ahí dificultades, obstáculos que vamos a tener que superar y como hemos visto, si lo complementamos con la de antes, que también habla de trabajo, pues aquí nos habla de esos cambios también que vamos a estar afrontando y esto lo complementamos. Además que si lo complementamos con la inestabilidad económica que podemos estar sintiendo, esto va, vamos, perfecta. Esta se lo vamos uniendo todo. Por si seguimos, vamos a la posición 11, casa 11 con la carta de la muerte. Más cambios tenemos por aquí para esta persona, es un año bien movidito. Y vemos que en la casa 11 nos habla de las amistades, los grupos, los colectivos. Vemos que es un año de dejar atrás amistades, de dejar atrás grupos, ¿vale? Colectivos, de ya no pertenecer a ese grupo, dejarlo atrás, ¿vale? Es un año para cambiar de amistades y dejar atrás viejas que ya no nos aporten, ¿vale? Entonces, si esta persona nos pregunta, ¿sí con los amigos? ¿Qué tal? Pues ahí vemos eso. Es una lectura que realmente podemos ver todas las áreas y podemos resolver la mayoría de preguntas de esta persona según la área en la carta que tengamos, ¿vale? Entonces aquí vemos esos cambios a nivel también de amistades, grupos, etc. Por último, tenemos la casa 12, posición 12, la sota de bastos. La casa 12, posición 12, nos habla de la espiritualidad, del ocultismo. Aquí nos habla de que vamos a querer aprender de todo, que vamos a estar a nivel espiritual súper abiertos, súper curiosos, queriendo comernos el mundo. Nos vamos a apuntar a todos los cursos que veamos, ¿vale? Con la sota de bastos aquí parece ser que vamos a querer aprender, nutrirnos, que encima se lo relacionamos con lo anterior, pues fijaros que todavía tiene más sentido esto de querer aprender cosas nuevas, estar súper enérgico en cuanto a la espiritualidad, ¿vale? Querer curiosear, estar empezando una nueva etapa con esta sota de bastos en esta área de nuestra vida. Y por último, tenemos la carta del medio, que creo que no la he mencionado, que nos haría un poco un resumen, un consejo, la energía general del año. Con el 8 de bastos ya resumimos que es un año muy movido, que no vamos a parar quietos, que hay muchísimo movimiento, ¿vale? Que ya lo hemos visto, cambios en el trabajo, cambios en las amistades. Es un año de movimiento, no tenemos descanso prácticamente en ninguna área y eso lo vemos reflejado en la carta de conclusión. Un año de hacer cosas, no es un año para descansar, para parar ni para pensar, sino un año para actuar y moverse, ¿vale? Y bueno, y algo que añado yo siempre a las lecturas generales, tanto esta como otras, es ver cuál es el número que más se repite. Por ejemplo, aquí tenemos dos treses, entonces es un año para expandirse, para la creatividad, pero sobre todo el número que más se repite en esta lectura es el número 10, que sería 1 más 0, 1, que tenemos 10 de copas, 10 de oros y la rueda de la fortuna, que también sería un 10. El 10 en el tarot nos habla de finales, de completar ciclos. Entonces es un año para completar, pero también para empezar. Cerrar y abrir. Es un año de cierre de etapas y abrir. ¿Por qué? Porque el 10 es 1 más 0 es 1 y el 1 nos habla de los inicios, ¿vale? Normalmente en la numerología vemos del 1 al 9. En el tarot, pues aquí tenemos hasta el 10, pero sería otra vez 1 cierre y final que vienen para este año. Como vemos, inicios, cambios, nuevos comienzos, dejar atrás, cerrar etapas. Esto nos lo complementa genial este número, que sería el número que yo le diría a mi consultante que le va a acompañar durante este año. Otra cosa que podríais hacer es analizar cuál es el palo que más se repite. Por ejemplo, ver cuántos arcanos mayores hay. Tenemos el loco, la rueda, la fortuna, solo tenemos dos arcanos, no, y la muerte. Tres arcanos mayores, no es muchísimo, no es un año quizás
tan importante, ¿vale? Cuantos más arcanos mayores, más importante o trascendental va a ser el año. En este caso, al tener 3 arcanos mayores, bueno, es un año que sí que tiene algo de importancia porque tiene 3 arcanos mayores, sobre todo las áreas más importantes van a ser las áreas donde hayan arcanos mayores, el área económica y recursos, el área laboral, rutina, y el área de las amistades van a ser las áreas más importantes porque tenemos arcanos mayores en esas áreas, ¿vale? Y luego también nos fijaríamos en el palo. Tenemos copas, tenemos bastos, tenemos espadas, tenemos oros, tenemos un poco de todo, un año equilibrado, pero sobre todo nos fijaremos en cuál hay más. Tenemos 2 de espadas, tenemos 3 de copas, tenemos 1, 2, 3 de bastos y tenemos también 2 de oros. Entonces el que más se repite es el basto y la copa. El basto obviamente nos habla del movimiento, de la acción. Esto nos complementa genial la lectura, es un año movidito, de movimiento, de acción. Y las copas nos puede hablar también de que es un año bastante emocional, ¿vale? Bastante también de estar relacionándome, de las relaciones, conexiones, ¿vale? Entonces, esto sería un poco como podréis leer la rueda astrológica, ¿vale? Podríamos indagar muchísimo más en cada carta y en cada casa, pero para que tengáis una idea de cómo la podéis leer y cómo os la podéis hacer a vosotros mismos, a vuestros familiares, a vuestros amigos, a quien queráis. Os animo a que practiquéis esta lectura y que me dejéis por comentarios qué os ha parecido esta lectura, si la habéis utilizado, cuáles han sido vuestras sensaciones. Y si tenéis alguna duda, también no dudéis en dejármelo en comentarios. Gracias por ver el vídeo.